Voy a tener muchísimo gusto en presentarles a ustedes, que va de paso a México, mi querido amigo, el filósofo Fernando Buenabad. Fernando Buenabad es mexicano, vive en Argentina, es escritor, estudioso de la comunicación fundamentalmente. Acaba de escribir su libro que se llama Filosofía de la Comunicación, que he comenzado a leer y que ya te platicaré todo lo mucho que me está enseñando, y que ha estado en Jalapa, y pues con muchísimo gusto lo saludo y le platico un poco acerca de estos conceptos que él nos viene oyendo, y estuvo ayer en el programa de Tierra Nuestra en la ciudad de Jalapa. Fernando, ¿qué te pareció nuestra tierra? Bueno, estoy realmente exaltado por la tanta cortesía, el cariño absolutamente inmerecido. Nunca hice nada para merecer tanta fraternidad y calor humano. La verdad es que nos vamos muy contentos, mi esposa y yo, de haber podido llegar hasta Coatepec incluso. Que es un bello pueblo. Donde el café y la gente realmente ha sido maravillosa. Así que te agradezco a ti en lo personal la generosidad, Jorge, y con ya pues hicimos caminito, así con el compromiso de volver toda vez que podamos. Qué bueno. Cuéntame un poco acerca de todo lo que has visto en México sobre la comunicación en tu reciente viaje. Bueno, lo veo con mucha preocupación y diría, mejor dicho, todavía con dolor personal y también... ¿Tú naciste en México? Soy de la Ciudad de México, sí. Nací. ¿Tú fuiste hace cuándo? Estoy fuera del país desde muy pronto en mi vida, he vivido en varios países, pero ahora en Argentina tengo 16 años viviendo. Dando clases, ¿no? Doy clases, me dedico a la investigación en materia de comunicación, vivo de vender mis libros y mis cursos, ¿no? Así que viajo por distintos países de América Latina, tratando de ser testigo lo más cercano posible de los grandes acontecimientos que están pasando en el continente, para bien y para mal, unos muy dolorosos y otros muy esperanzadores, y trato de dar cuenta desde la perspectiva de la filosofía, no solo de lo que está pasando, sino del compromiso que tenemos los que nos dedicamos a la filosofía por estar cerca de los pueblos, acompañando y aprendiendo de esos pueblos las nuevas ideas que están surgiendo, ¿no? Es que usas palabras que nosotros nunca utilizamos, y menos en los medios de comunicación. La pregunta fundamental que será nuestro público es: ¿qué carambas, fíjate que digo carambas, tiene que ver la filosofía con la política? Pues fíjate que muchísimo. La verdad que por desgracia se la ha separado y se la ha divorciado y diría yo secuestrado, ¿no? De la realidad a la filosofía. No, tiene muchísimo que ver en la práctica diaria, en el comprender este fenómeno que se llama la realidad y poder producir ideas, poder generar pensamiento que nos ayude a salir de los baches, de los trances amargos y complejos, pues como que vive México hoy en materia de lo que se llama la inseguridad, eufemismo, palabra tramposa diría yo, si las hay, para llamarle... Pues es que aquí estamos acostumbradísimos. Para llamarle seguridad a un escenario de absoluta inseguridad, ¿no? Para apelar a que fíjate, en la filosofía se discute mucho esto del papel del Estado, del papel del gobierno como garante, como garantizador de la tranquilidad colectiva, de la tranquilidad social. Pero cuando no se logra esa garantía, ese Estado falla, dicen que es fallido, y es una discusión importante hoy, ¿en qué ha fallado el aparato de Estado? Con toda la burocracia que nos cuesta tanto dinero, ¿no? Que nos es tan costosa en muchos sentidos. Bueno, ¿en qué ha fallado? Tenemos que pormenorizarlo y decirlo, y incluso deberíamos poder decirlo con libertad a través de los medios de comunicación mismos, que como ya sabemos en este país no son precisamente los más proclives ni a garantizar esa libertad de expresión, y mucho menos a enriquecerla, a multiplicarla, a fecundarla en todos los espacios. Entonces hay mucho malestar, hay pocos medios para comunicarse, hay grandes problemas humanos, y ahí la filosofía, los filósofos que quieren trabajar al ladito de los pueblos, aprendiendo de los pueblos, deberíamos estar, ¿no? Permanentemente. Esa es una de las, digamos, tareas que yo vengo trabajando en este libro que acabas de mencionar, de Filosofía de la Comunicación, precisamente para decir que los filósofos que nomás se dedican a contemplar el mundo, deberían, además de contemplar, ayudar a transformar, ¿no? Por lo visto, y aquí se ha tratado en los programas, pero de una manera muy rural así, nomás
al tanteo y como que de oído. Digo, oigan, pero es terrible como en el gobierno no hay 8 viejitos que sepan, no, verdaderamente, pues digamos filósofos, que estén diciéndole a un joven gobernante, porque son finalmente jóvenes, que es un secretario de Economía, del dinero en México, ¿no? De Hacienda, que es un muchacho que acaba de salir de su pubertad, de 25, 30 años, tiene el secretario de Comunicaciones, que es de Coatepec justamente, que debe tener 30 años, el secretario del Trabajo, así tienes una gran cantidad. Pues no hay unos viejitos que hayan estudiado y entregado su vida al conocimiento y a la filosofía. No hay ningún poeta. ¿Para qué sirven? Bueno, no, yo creo que sí sirve. No hay ningún psicoanalista que debiera no alcanza, no. Tendría que haber muchos, ¿sí? Muchos, sí. No hay un buen bibliotecólogo que les enseñe que hay libros de historia. Un historiador, pero no un historiador de los paleros, vendidazos que salen ahí a hablar de la historia de México, historia de muerte y de la independencia o bicentenario. No, alguien que diga, mira, lo que estás haciendo ya lo hizo en esta época fulano de tal y le fue así. Y hubo un pueblo ahí luchando, al que le costó vidas y esfuerzos para lograr los pequeños avances. No se te olvide, compadre. Eso no lo hay en el gobierno. Y no hay filósofos que digan, oye, lo que estás diciendo no tiene que ver ni con la verdad, ni con el bien, ni con la justicia. Y fíjate qué paradoja, porque los que se supone que gobiernan desde el Palacio Presidencial, ahí no necesitan ir muy lejos, la historia está ahí viva, ¿no? En esa plaza del Zócalo, por ejemplo, ¿no? No es la única, pues hay muchas en el país, pero en esa, hace poco estuvimos mi esposa y yo dando un paseo por el palacio, viendo la exposición que se ha hecho ahora ahí de Bicentenario, ¿no? Con las apretujones y complicaciones que es sentirte tratado como delincuente a la entrada, pero bueno, hicimos el recorrido y decíamos, ¿por qué les cuesta tanto trabajo entender la historia de este país si la tienen aquí viva, ¿no? Porque no ven el palacio, no ven todos los sustratos históricos, el origen de una civilización prehispánica, su desarrollo con todas sus tropelías. No se ve que estas nuevas, entre comillas, nuevas generaciones de políticos tengan comprensión y tampoco sensibilidad. Entonces, están mirando sus coches con marcas extranjeras dificilísimas de pronunciar para mí, ahí que están parados afuera del palacio, vigilados por soldados, incluso de rango interesante. Los soldados se veía por las estrellitas y las barras que usan, vigilándoles el coche. Algunos están mirando esas clases de cosas, muchos de estos funcionarios, antes de entender en el rostro del propio pueblo mexicano que desfila por la exposición, de mirar la raíz profunda de muchas luchas, muchos sueños, y especialmente mucho futuro que este país, estoy seguro, tiene todavía, a pesar de los pesares, y se haya dicho lo que se haya dicho. Oye, Fernando, tus actividades próximas están relacionadas con tu carácter de filósofo, de estudioso de la comunicación, o ya es puro paseo ahora? Pues unos días más de paseo, sí, porque hemos ahorrado unas monedas para darnos unos días de vacaciones, pero estamos volviendo ya a Buenos Aires en la semana próxima, y ya la siguiente semana arrancamos con una agenda de trabajo. Voy a presentar 3 libros míos nuevos que están por salir. ¿Con la materia de la comunicación? Sí, y otra más, fíjate, escribí un libro que se llama Filosofía del Humor y de la Risa. Ah, pues está muy bien. Sí, es un tema que me preocupa mucho. Claro. Que me interesa mucho, escudriñar qué han dicho los filósofos en la historia del pensamiento y de las ideas a propósito de esta cualidad humana que es reír y que a veces nos la privan tanto a algunas circunstancias históricas. Preguntándome si algunos de los filósofos que parecieran más serios, más adustos, más como niños como Marx, por ejemplo, ¿se reiría ese señor? ¿Tendría humor? Nunca no se sabe, ¿no? Parece que fuera un ogro, así, según lo pintan algunos. O se reía el viejo Sócrates. ¿Y qué le pasaba a Aristóteles con respecto a este asunto? No, lo que a mí más me inquieta, y no es tarea, pero yo si pudiese ser estudioso, estudiaría el humor en Cristo. Por ejemplo, claro. No hay una sola línea que yo me acuerde donde Cristo sonrió, se rió.
Porque sonreír puede haberse reído ante los niños, ante la ternura, ante la entrega erótica de Magdalena, quizá le sonrió, ante la necedad de Pedro. ¿Habrá contado algún chistorete alguna vez, no? Claro. ¿Por qué no? Sí. Nos vamos, Jorge, también. Oye, Jorge. A completando esta... Pero espérate, hago un paréntesis, pero vas a decir del otro libro. No, te iba a decir de la risa, una cosa más. Sí. Nos vamos muy contentos de haber estado en el Museo de Antropología de Jalapa, donde vimos las figuras maravillosas sonrientes, ¿no? De los muñequitos sonrientes. Un regalo hermoso, realmente ese paseo debe hacerse con cariño, un regalo hermoso ver estas piezas magníficas. Te iba a decir que recientemente en México, quizá porque no estés en el país, no lo percibas, pero hay una tendencia creciente a hacer en los principales programas de humor, y también un paréntesis, hay actores con una inclinación y facilidad para el humor extraordinarios en México, pero esos actores, desde históricamente, desde el Chaflán, desde el Chicote, desde Cantinflas, obviamente, y todos aquellos, Tintán y muchos otros. Bueno, pero ahora hay una tendencia a hacer un humor estomacal, escatológico y sucio. No hay programa en el cual no haya capítulos, en el cual tenga que introducirse en el script, que no creo que los actores lo hagan, algo sucio. Y yo creo que es una estrategia para degradar algo muy importante, como lo llamas, que es el humor y la sonrisa del pueblo. Sí, a enseñarnos a que a través de la suciedad nos podemos divertir. Fíjate. Sí, es terrible. Y han hecho cosas muy perversas. Sí, lo has visto. Sí, Jorge, y en mi libro he consignado algunas ideas al respecto, porque tengo la impresión de que una sociedad que está en decadencia, que se autodegrada, necesita degradar todo para justificarse a sí misma, para decir, si todo es chafa, yo por qué no, si todo es vulgar y corriente, ¿por qué yo no? Porque va a haber un humor fino. ¿Por qué debería haber entonces dignidad? ¿Por qué debería haber respeto por la esperanza, por los buenos y mejores valores humanos? Entonces se inventa esto de la incluso de manera muy perversa, lo que fue la picaresca de la lengua castellana, que no es lo mismo, se ha convertido ahora en albur tonto, en albur sucio, en una actitud machista sin control, y eso en una burla a los viejos, a los flacos, a los gordos, a los negros, a todo lo que no son, todo generado, todo el que está de carácter estomacal, y clasista también, porque reírse de los pobres. ¿Son los pesimistas? No, al contrario, creo que yo todavía confío, y yo sé que tú lo haces, en que vamos a salir de esto algún día por la vía de elevar el nivel de la conciencia y de la cultura y de recuperarnos de estos baches terribles, con alguna y con las mejores conquistas nuestras. Ahí tienes una carita sonriente en un museo, produce tal potencia nutricia para el espíritu, que no te la da ninguna hora de chistes sucios en ningún canal, llámese, háygase llamado como se haya. Jorge, tenemos que hacer una pausa, Jorge. Adelante, muy bien. Hacemos una pausa, regresamos. Querido, espérate, me despido de Fernando, que tiene que tomar la carretera, pero tú dispones con andas de tiempo. Me espero un rato más. Te esperas un ratito, adelante. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes, sus llamadas, también todos sus comentarios. ¿Qué dicen por ahí? Jorge, y bueno, una pregunta mía a tu invitado, Jorge. Yo que estudié comunicación, que los maestros siempre pues nos metían teoría de la comunicación, filosofía de la comunicación. ¿Qué opina él del papel de los medios aquí en México? Él que ha tenido la oportunidad también de estar en algunos otros países, porque a veces la teoría o la filosofía nada que ver, por ejemplo, con la televisión que se hace en México, ¿no? Adelante, Fernando. Te presento a Betty. Betty, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Compañera. En realidad tenemos un diagnóstico que nos deja muchos baches al respecto, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, los estudiantes sepa usted que hay en América Latina más o menos 1000 facultades de comunicación. Sí.
y que de esas facultades en general lo que se enseña es la escuela comunicacional norteamericana, con alguna embarrada de las teorías europeas, ¿no? De la llamada comunicación. Lamentablemente no hemos generado todavía la biblioteca latinoamericana de comunicación que nos permita ver cuál es la experiencia del pensamiento y la ciencia en esta especialidad de nuestra América Latina, ¿no? Y evidentemente que la teoría y la práctica están fuertemente divorciadas. Hace unos pocos días conversaba con unos estudiantes de comunicación diciéndome, quejándose, entre paréntesis, no digo los nombres para que no los vayan a reprobar a estos muchachos, decían que el profe les enseñaba que tenía que haber comunicación pues dinámica, con la verdad, con objetividad. Eso es lo que enseñan en la escuela. Eso enseñan, pero después, ya en el último año les dicen, bueno, pero abusado con el chayote que existe, ¿no? Abusado con que hay que halagar al patrón y al que paga, al de la marca, o sea, al que financia, al que pone el presupuesto para que el programa sea posible, y todavía más, hay que halagar las ideas del patrón, ¿no? Porque vivimos en un reino de latifundios mediáticos, donde parecería que lo que tenemos que hacer permanentemente es halagar los intereses y la billetera de los dueños de esos medios, antes que los intereses y las necesidades de los pueblos y de las movimientos sociales y de los luchadores sociales. De manera que hay un abismo enorme en México en materia de la enseñanza y de la práctica de la comunicación, ¿no? Siempre hay un examen ético permanente que debemos someter a juicio y a debate constante para que los muchachos que estudian comunicación, entre otras cosas, aprendan que necesitan armarse con pensamiento crítico, porque de lo contrario pueden ser sometidos a una esclavitud, no solamente laboral, sino también intelectual. Claro. Una vez me invitaron, mi querido Fernando, te lo cuento para que veas un poco la tela que se teje por acá. Me invitaron a una escuela de comunicación de la región. Entonces, como no sé dar clase, mucho menos, y yo, bueno, primero estaba muy comprometido para ir con esas personas, pues entonces fui. Y dije, pues aquí quién sabe qué se me va a ocurrir. Y dije, ustedes estudian comunicación, pues tengan la amabilidad de decirme. Ahora, yo digo, como soy entrevistador, pues yo permítanme que los entreviste y de ahí saldrá nuestra conversación. Díganme cuál es la noticia que más les ha impactado este día. Aquella que tenga más interés para cada uno de ustedes, aquella que sea más importante, aquella que piensen que es o muy peligrosa o muy esperanzadora, en fin, lo que tú gustes. Creo que quedó entendido el tema. De los 52 o 55 muchachos, te lo juro, no hubo uno que tuviese una noticia de interés ese día. ¿Eran estudiantes de comunicación? Digo, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces seguí comentando y casi al último de la plática les digo, bueno, la realidad es que alguien dijo algo del deporte. Digo, yo en realidad soy un ignorante en cuestión del deporte, ¿sí? Desde luego no soy un partidario de los Tiburones Rojos del Zacatepec. ¡Oh, qué bruto! ¡Pero qué imbécil! ¿Cómo del Zacatepec? Son de Veracruz y estamos en... Perdón. Bueno, los Camoteros del Morelia. No, los Camoteros son del Puebla. Entonces, el único punto de atractivo que tuvo mi conferencia, entre comillas, fue cuando me equivoqué en los epítetos, que eso debe ser, de todos los partidos del fútbol. Adelante. Sí, es verdaderamente fraudulenta la realidad en materia de lo que se enseña en comunicación hoy en México. Si las personas fueran conscientes de que por las cantidades que pagan en las universidades, especialmente las privadas, están recibiendo una paupérrima, muy pobre calidad educativa, seguramente procederían a demandar por fraude. Escuché a un estudiante de comunicación, sintetizo ahora y cierro con esto, a un estudiante de comunicación hace unos días, que con cierto orgullo, diría Jorge, hasta con placer, decía, no hombre, en mi carrera de comunicación, no voy a decir ni el nombre ni la universidad para no meternos en un lío, que después yo sí me quiero meter en lo personal, decía, no nos dieron ningún libro a leer durante toda la carrera.
así como lo oyes, puedo suscribir esto y estoy trabajando sobre una denuncia personal que quiero publicar. Ni por joder.com, que es y que no, ningún libro se le fue encargado para que leyera. Fue educada con pequeñas fotocopias, con algunos fragmentos de algún capítulo de algún libro que al profesor le parecía bocadillo conveniente para que ellos leyeran. Y después de todo, leer sin criticar, sin cuestionar qué fue dicho, qué fue leído, siempre fue, le parece la norma de esa escuela. De manera que me parece necesario decir eso. En un país en el que hay hoy tantas herramientas para la comunicación, tantísimas, teléfonos, celulares, Facebook, redes sociales, etcétera, parecería que el contenido comunicacional cada vez se empobrece más. Muy bien. Bueno, pues fíjate que estaba yo diciendo también a propósito de comunicación que algo que viene muy mal para el gobierno de México es el hecho de ver la lucha de un pueblo que se rebela y como fuente ovejuna, aquella famosa pieza de teatro que todos conocemos, es decir, se rebela en contra de su tirano y lo tira, es decir, las horas del presidente egipcio deben estar contadas, desde luego. Pensé que hablabas de Emiliano Zapata. No, también, pero de todas maneras, allá en Egipto, es decir, el hecho de que la televisión pase una y otra vez eso, debe ser, los políticos deben decir gluc, 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 deben tragar gordo, puesto que estamos viendo a un pueblo en rebelión. Pero fíjate tú, primero el cansancio de tener durante tanto tiempo a un poder. El hecho de tener a un partido o a un hombre es prácticamente lo mismo. Hay dictadura de un solo hombre, dictadura de una junta militar, dictadura de un grupo, dictadura de un partido, de unos bancos, de la dictadura de los bancos, que esa es la más terrible y duran poco. Las dictaduras económicas duran poco, 1 o 2 sexenios, bueno, sexenios no, digo 2 periodos, pero no 3 o 4. Eso es evidente. Bueno, Chase Manhattan Bank tiene ya bastantes generaciones en Estados Unidos gobernando. Y finalmente sí ha normado el criterio económico del mundo. El Fondo Monetario Internacional, Jorge, lleva reinando en el planeta con sus designios. Ellos moderan, dicen cómo se debe gobernar, ellos te indican cuántos impuestos, cuántos intereses, cuántos incluso te dicen cuánto tienes que manejar como monto de reserva. Ellos ordenan y mandan. Nosotros no tenemos un banco, ¿cómo se llama? Fondo Monetario Internacional, pero su representación más concreta es lo que aquí yo sugerí que se llamase la televicracia. Sí. El kratos poder, claro, y la televisión, el poder de los medios de comunicación, que tampoco hay que culparlo, porque a lo mejor lo hace sin darse cuenta, o será, no lo sé, pero el poder omnímodo y total que tiene el concepto televisivo, me dice el locutor Mario Ávila hace ratito, estamos disfrutando en pleno de la democracia, a propósito de ciertas elecciones de hoy. Ahora, si lo examinas, el señor miente no con todos los dientes, con toda la historia. Porque las características de lo que sucede puede llamarse de todas formas, menos un proceso de carácter democrático. No está incluyendo nada, ni la verdad, ni el bien, ni la justicia, ni la votación, ni la mayoría, ni el deseo popular, ni la cultura de un pueblo. Ni el clima democrático. Nada. Lo que comenzamos a decir el programa, y te comento la nota, de los 15.373 homicidios en lo que va del sexenio y los que ha habido anteriormente, a seguridad más presupuesto que a salud, ciencia y tecnología en conjunto. Estos 2 renglones, ni siquiera completos, nos dan un poco la definición del statu quo, del estado de cosas que tenemos en nuestras áreas. A seguridad, es decir, el eufemismo, ¿qué diles qué cosa es un eufemismo para que no me vaya a enredar? Pues es una palabra que sirve para sustituir a otra, para disfrazarla, para enmascararla, para hacerla pasar como bonita, ¿no? Incluso con una esencia de mentira. Con una esencia de mentira, ¿no? Como cuando dices
qué excelente estado de seguridad hay en México. Vengan todos a visitarnos, el turismo está abierto, con qué tranquilidad puede usted pasear por las calles. Pues es un eufemismo porque la realidad es otra, ¿no? Bueno, entonces, al hecho de cuidar al país, hipotéticamente, es una hipótesis, no es una realidad, tiene más presupuesto que salud. El doctor es el que sale con sus bigotes para abajo. ¿Cómo se llama? Oye, el doctor secretario de Salud, José Ángel Córdoba. José Ángel Córdoba, cuando llega muy serio, pues estamos vacunando, pues a los viejitos tal, pues el Seguro Popular. Bueno, hay más dinero para seguridad que para él. Ciencia y tecnología, cuando el señor René Drucker dice, bueno, acabamos de inventar un aparato que convierte el agua salada en dulce y no sé qué. Bueno, hay más para salud y para ciencia y tecnología. La tecnología ya tiene más complicaciones, pero en fin, para todo lo que hacemos de ciencia, de cosas técnicas para avanzar en el mundo, pues hay más presupuesto. Eso es lo que yo decía. ¿Por qué le echamos dinero bueno al malo? Y echarle dinero bueno al malo es que no hemos podido, hemos fallado también en eso. Mi querido Fernando, vamos a terminar nuestro programa. Que tengas un feliz viaje, feliz retorno a Argentina. Y aquí está tu casa y tus amigos de Jalapa y Banderilla. Jorge, mil gracias nuevamente, un abrazo permanente. Ya hice caminito, te repito. Bien. Vamos a mantener contactos electrónicos y personales en el futuro. Y un abrazo grande a tu audiencia y a tus programas y a tus proyectos, que sé que hay muchos y que van a caminar bien en Jalapa, y sé que no solamente en Jalapa. Gracias, Fernando. Jorge, Buenabad. Gracias, Betty. Jorge Miguel Vargas, que nos dice que es un alumno que habla desde Austin, Texas, para felicitar a su maestro, es decir, tu invitado de este día.